la prevención del consumo de drogas. No dilato más el tiempo. Bienvenido, doctor, nuevamente. Y todos los auxiliares de educación, aprovechemos pues este espacio y a nuestro querido ponente y maestro, Jorge Milton Apazahuanca. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir ahora la presentación. A ver, un instante, vamos a compartirla. Aquí está. Ya estoy compartiendo la pantalla. A ver, perfecto. Ahí va. Perfecto, ya está. Vamos a hablar ahora un tema muy importante. La prevención del consumo de drogas. Y tenemos que verlos desde varias aristas, desde varias formas, a veces como se presenta esta situación, que a veces lo tomamos como un juego. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué nos va a pasar? No, no creo que pase en mi institución. Y cuando lo tienen el problema encima, recién se acuerdan y dicen, ah, ¿qué he hecho pues? ¿Qué pasó con la tutoría? ¿Qué pasó con la orientación a los padres? ¿Qué pasó hasta con los mismos colegas? Prevención viene de prevenir. Tengo que prevenir algo que pueda ocurrir. Entonces debemos de tener en cuenta ese aspecto. La prevención del consumo de drogas. A ver. Y aquí me voy a enfocar en puntos importantes que ustedes tienen que conocer. Y voy al punto de que a veces existen las poblaciones más vulnerables, como los niños y los adolescentes, donde la mayoría empieza a hacer el proceso de experimentación. ¿Qué pasa si consumo esto? ¿Qué pasa si me invitan esta droga? A veces, y de repente, ustedes habrán visto una película que a veces es un poco fría, se puede decir, que se llama, habla de un profesor que realmente ha vivido en el mundo de drogas, o sea, sabe cómo es el consumo de drogas. Se llama No Manches Frida, de repente lo han visto, es un poco gracioso, pero si ustedes ven el mensaje, les enseñan realmente a los adolescentes qué ocurre si consumen drogas, a dónde pueden llegar. Y realmente ocurre. En inicial, por ejemplo, no se habla de drogas, sí, sí, sí habla. Se habla con los padres, porque hay algunos padres que son dependientes de consumo de drogas. Y realmente aquí existe una estrategia. El Estado tiene varias situaciones en lo que se refiere al manejo del control de la lucha de las drogas. A nivel de gobiernos regionales, el gobierno central, regional, local y la sociedad civil. Hace poco hemos visto en Cuarto Poder la intervención y cómo se hace el traslado de la droga. Entonces, ¿y nosotros qué hacemos, pues? ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos de nuestra posición? ¿Luchamos contra ellos? ¿Buscamos? ¿Les decimos no? Si tú a un adolescente le dices no, lo va a hacer más. Lo que tú tienes que enseñarles qué ocurre si realizas esa acción. Si consumes la droga, ¿qué te puede ocurrir? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta la situación preventiva. Este proceso del consumo de drogas, efectivamente, lo que busca es identificar los puntos vulnerables. Y en una institución educativa conocemos los puntos vulnerables en cada institución educativa. A consumo de drogas, el papá de tal
consume drogas. El estudiante, tal persona, se junta con tales personas y consume drogas. O lo están incitando a que consuma drogas. El padre de familia, entonces. Y el auxiliar es el que se entera, es el primero en enterarse, más que el profesor. El profesor a veces ya cuando ya consumió, recién se entera. Pero el auxiliar se entera mucho más. Se entera a primera vista. La línea de acción, hacer un programa de prevención de ámbito familiar. ¿Y cómo incorporamos? Pero profesor, los padres de familia pues en secundaria no se aparecen. Muy bien, para eso tenemos que aprender a utilizar este aparatito, la tecnología, el celular. Sabemos que el padre de familia en secundaria no va, güey. Entonces, a través de los estudiantes, que el padre de familia participe. Que el padre de familia participe en esos programas, en esos espacios. ¿Y dónde va a ser el estímulo? Con el estudiante. Ahí tiene que ver ese estímulo. Participar en los sectores. Ya que llamamos drogas legales, porque hay drogas legales y drogas ilegales. Y acá les muestro este cuadrito, ¿no? Drogas legales. El alcohol, el tabaco, son drogas legales en nuestro país. Ilegales la marihuana, la PVC, la cocaína, inhalantes, éxtasis y entre otros más. Entonces, también debemos de identificar, ¿no?, el consumo de drogas y decirles a los estudiantes y a los padres de familia cómo se involucran y cómo intentan involucrarse. Es algo muy importante en este aspecto. A veces los padres, como no se involucran en la crianza de los niños, de sus hijos, solamente, como les dije, en inicial y parte primaria y a secundaria ya están en otros, pues tenemos que tener estrategias para que hagan la situación de involucrarse y conocer realmente qué ocurre con el consumo de drogas, qué es lo que está ocurriendo en sí, en este aspecto, ¿no? Y deben de tener conocimiento, cuáles son las drogas, qué atención deben de tener, cómo deben de prestar atención. Estoy seguro, no sé si alguien ha ido a Alcohólicos Anónimos. En cada región existe una sede de Alcohólicos Anónimos. Yo estoy en la ciudad de Arequipa. Entonces, en Arequipa existe Alcohólicos Anónimos, donde son personas efectivamente que han consumido pues estas drogas. Y las drogas no distinguen a condición social, sexo, no distinguen raza. Les puede pasar a muchas personas. Entonces, eso es importante. Y ahí voy a dar un comentario, acaba de levantar Nancy Chan. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenas noches. Nancy Chan Min Chan. Buenas noches, Nancy. O se te ha levantado de repente por error la mano. Puedes activarlo. No está entonces. Ernesto, ¿cómo estás, Ernesto? Levántate la mano también. Ernesto Joel. Profesor, muy buenas noches, ¿no? En Bien. el caso de la secundaria, entonces, en este tema, ¿cómo sería nuestra participación o cómo podríamos ayudar a los estudiantes, ¿no? Es mi inquietud. Muy bien, Ernesto. Gracias por tu pregunta. Efectivamente, en el nivel secundario, el auxiliar
de educación, ahí va a entrar la primera etapa, que es tener confianza con con el estudiante. Porque eso va a ser la única manera en la cual le va a decir la verdad. Lo otro puede ser un cuento, ¿eh? De verdad, no le dicen. El otro punto es trabajar con los tutores, la tutoría. Si hay psicólogo, excelente. Trabajar con el departamento psicológico. Ya se sabe que en las instituciones, en algunos colegios GED, están incorporando profesionales de la salud, por este tema de la pandemia también. Debemos de trabajar. Y ustedes como auxiliares, hay una función que se llama orientación al estudiante en el comportamiento de las actividades en la institución educativa. A ver, hay que orientarlos, pues. Como les vuelvo a decir, a ver, díganle realmente qué sabes de las drogas, porque ustedes van a identificar al estudiante cuando intenta o consume drogas. Y se nota en su forma de actuar, en su forma de vestirse, en su comportamiento, en sus reacciones. Entonces, tratan de identificar ese punto, tratan de volcar ese punto y realizarlo. Pero es parte de ese proceso. A ver, un momentito, vamos a esperar, maestro Jorge. Hay alguna situación técnica que solucionar. En un momentito. Sí tiene Ya que ser. estamos, ya estamos. Listo. ¿Ya está? Ya estamos. Sí, se fue la señal. A ver. Se fue la señal o ya volvimos? ¿Estamos bien? Sí, maestro, Estamos, ya bien, volvimos. Estamos estamos volviendo, bien. ya está. Perfecto, perfecto. Muy bien. Situaciones de la tecnología, ya está. Muy bien. Correcto. Entonces ya estamos aquí. Entonces, ahí viene en lo que se refiere al entorno de inicio. Siempre el entorno de inicio, y ahí resalto la familia. La familia en el entorno de inicio. Entonces, podemos de tener en cuenta esa situación, ¿no? Ah, ya. ¿Cómo identificamos esa parte? ¿Cómo logramos que se pueda dar? Y ahí ha levantado la mano Catherine. Catherine, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, profesor, colegas todos y todo el personal, ¿no?, que está a cargo. Buenas noches, saludos desde Arequipa. Bueno, profesor, mi pregunta es la siguiente. Hay un caso en la institución educativa donde estoy realizando mis prácticas. Hay una menor desaparecida. Nosotros nos hemos dado por enterados por medio de los padres, ¿no?, la mamá, el papá. Pero por parte de dirección nos dijeron que no podíamos hacer escándalo o ir más allá de lo permitido. A la actualidad la menor lleva desaparecida 2 semanas, pero de mi parte, profesor, de repente correcto o incorrecto, no sé, de manera muy silenciosa yo pues di parte al CEN, ¿no?, Centro de Emergencia Mujer, y actualmente se vienen tomando las medidas necesarias para poder ubicar a la menor. Pero mi pregunta en sí es, ¿qué tanto nosotros como auxiliares podemos intervenir en lo que es el sistema educativo? ¿Podemos ir más allá de las órdenes de nuestros superiores, en este caso nuestra señora directora, ¿no? ¿Qué es lo que debemos hacer? Porque sinceramente a veces vemos tantas cosas en las instituciones que yo me siento cruzada de manos, profesor, por Muy lo que nos... bien. Muchas gracias, Catherine, por tu interrogante y muy importante. Sí lo he escuchado en los medios y a través de algunos colegas de lo que ocurrió. Efectivamente, a veces la institución educativa busca
algo que no tiene precio, que es la imagen. Y a veces buscamos la imagen, pero cometemos un error. Y el error que se comete ahí, efectivamente, es no poder hacer el accionar inmediato para poder hacer esa búsqueda. Hasta a veces, hasta los mismos padres, como muestran el desinterés, ya genera una situación ya de abandono al menor. ¿Y qué es lo que puede actuar el auxiliar de educación? ¿Y qué es lo que puede darse en el entorno? Se dice que cuando un estudiante llega golpeado a la institución y el docente lo mira, ocurren varios escenarios. Y te comento un escenario. El docente dice: prefiero no meterme en eso porque yo voy a tener que ir a hacer las diligencias, toda la situación de trámites va a ser parte y me voy a involucrar. El segundo escenario es que realmente el docente o el auxiliar de educación se involucra, pero da a conocer a la autoridad superior, que es el director. Y si el director a veces está cruzado de manos, porque no quiere esa situación de, de modo de identificación de la institución, viene la otra parte. Ustedes saben que existe la comunicación anónima y eso está en la normativa de la Defensoría del Pueblo. Uno puede comunicar de modo anónimo reservando el derecho de identidad, se llama, por un abuso que se esté cometiendo, que es en su contexto, ya sea laboral o ya sea social, familiar, se puede dar una denuncia. Yo veo a mi vecina que la están matando. Yo puedo llamar anónimamente, me reservo el derecho de identidad y puedo llamarlo. Yo puedo hacer esa situación porque estoy cuidando un contexto, un familiar. Se puede dar esos casos. Pero eso es lo que pueden hacer en una primera instancia. Esos casos que tú acabas de mencionar, Catherine, efectivamente, son los órganos que les corresponde cumplir esa función. La policía, la defensoría, la fiscalía de familia. Entonces, tienen que cumplir esa función. Y si alguien no lo hace, ahora existen los medios tecnológicos, hacerlo de manera anónima. Y lo pueden realizar. Eso es una situación que se presenta en la realidad. Muchas gracias por tu comentario. Vamos a ir avanzando. Ahorita vamos a seguir interviniendo también. Entonces, viendo este punto de entorno, de inicio, el padre y o hermanos, y o familiares. Cuando esta situación integran los padres de familia en el tipo de droga que están utilizando, recuerdan que hay dos tipos, las legales y las ilegales. A veces el estudiante se toma su alcohol o por X motivo. ¿Es una droga legal o ilegal? Es droga legal. El tabaco es droga legal. Pero ¿qué pasa si consume marihuana, cocaína? Son drogas ilegales. Pero ambas son drogas que para la edad que están en la etapa escolar no corresponden. Eso es el punto resaltante. Entonces, y ellos tratan de jalar a sus compañeros para que también consuman drogas. Y eso es lo que debemos de cuidar, ¿no? Pero también existen las drogas médicas. ¿Y cuáles son esas drogas médicas? Pues son los medicamentos. Los medicamentos también son drogas. Ojo, los medicamentos son drogas. Son drogas definitivamente procesadas. ¿Qué es lo que hacen, no? Te tranquilizan,
o te estimulan. Cuando nos ponemos, por ejemplo, la vacuna del COVID, ante el COVID, es una droga, es una droga médica. ¿Por qué le ponen una dosis de 3 milímetros? Ahora le han reducido a 1,5. Es una droga, efectivamente, que causa situaciones, sí, pero defiende el sistema inmunológico. Y eso deben de mencionarles a los padres, a los jóvenes. ¿Cómo identificas una droga legal, ilegal y la droga médica? Que deben de tener conocimiento sobre esas drogas. Y ahí viene lo que la familia tiene que realizar. Cuando la familia es discontinua, o es, perdón, disfuncional, cuando pierde la estructura de la formación de línea, padres e hijos, empieza a ser una situación cuando ya deja uno de los padres de estar, o uno de los hermanos empieza a tener otras actividades, de repente un embarazo no deseado, qué sé yo, empieza a crearse familias disfuncionales. ¿Y, y cuáles son los orígenes? Muchas veces las drogas, el consumo de alcohol. Y le den una cervecita. Bien, ¿qué tienen que decirle? Si yo consumo esta cerveza, estas son mis consecuencias. Si yo consumo éxtasis, estas son mis consecuencias. Puedo volver a ser dependiente. Entonces tienen que aprender a buscar esa parte con los padres de familia. A veces la definición de límites de la conducta y normas de convivencia no es suficiente en la institución educativa. Hay tantas normas de convivencia. Les creamos todas las normas de convivencia. Y el auxiliar de educación debe de estar dentro de ese proceso de las normas de convivencia en la institución educativa. Cuando se hace el reglamento, ahí. Porque dice, y participar de la evaluación de las normas de convivencia. Ustedes son partícipes. Por ejemplo, hay algo que me ocurrió este domingo, que fui a tomar evaluación para exámenes ingresantes de la universidad, y venían los estudiantes y yo les decía, buenos días, jóvenes. Y hubo 2 estudiantes que no saludaban. Un momentito, dije. Lo estoy saludando y usted no me responde. ¿Y él qué hizo? Solamente me mostró su carnet de identidad. Yo no le estoy pidiendo el carnet de identidad. Estoy exigiendo el respeto y lo estoy respetando a él. Usted primero saluda y de ahí ingresa. Entonces, ahí están las normas que son partícipes, que se tiene que ser de ustedes. Es algo importante. Dice la facilitación del proceso de individualización y la consolidación de la identidad. Cuando realmente vemos que el estudiante es individualmente conductivo, que solo se conduce, porque el padre de familia lo ha matriculado y regresa en diciembre a ver sus notas, ¿esa es individualización? No. Individualización es cuando hace todas sus responsabilidades de forma autónoma y demuestra comportamientos en la sociedad. Y ahí es donde empieza a ser la consolidación de la identidad. La transmisión de valores. Hay que transmitirles valores. El desarrollo de la sexualidad y la formación que
realizamos que se empoderan y se protegen los derechos de todos sus miembros. Entonces, eso debemos de conseguir con la familia. Y para eso, efectivamente, hacemos un programa de familias fuertes. Familias fuertes que debemos de buscar el amor de ellos. Y eso se tiene que trabajar de forma estratégica. A ver, ¿cómo trabajamos de forma estratégica con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia, con los docentes tutores? Y buscamos una situación de alianza estratégica. Este es marco teórico. Tenemos las normas, tenemos programas, tenemos lo que se refiere a la cooperación. A ver, ¿y esto dónde lo van a encontrar ustedes? En su entorno, en la institución educativa. ¿Cuál es su entorno de la institución educativa? El centro de salud, la municipalidad. De repente hay un juez de paz, de repente hay un párroco. Eso es su contexto. Ustedes vean su entorno de la institución educativa. Y ahí hagan su reunión de trabajo, pídanle al director, a los tutores que se arme este plan estratégico. En este caso está hecho por debida, ¿no? O sea, tiene que reunirse a las autoridades de la institución. Pero en el pueblito donde estoy, no hay autoridades. ¿Cómo no va a haber? Sí hay. Hay el teniente gobernador, el que representa al alcalde, si hay un prefecto. Ellos tienen en sus normas el compromiso con la educación. ¿Cuáles son los órganos de ejecución de primera línea? Salud, educación. Ahora le han aumentado medio ambiente. Entonces, ese aspecto tiene que incorporarse en su contexto de la institución educativa. Ahí vemos los programas de familias fuertes, la preadolescencia y la adolescencia temprana. Buscamos ahí teorías, formas, modelos de crianza, modelos de organización comunitaria. A ver, ¿por qué los estudiantes, los adolescentes, tratan de llegar al consumo de drogas? ¿Por qué? Porque en la comunidad no hay alguna situación que pueda ser un distractor. Por ejemplo, un distractor es el deporte. Otro distractor, el aspecto cultural. Eventos culturales, teatros, es capacidad de organización. Me acuerdo que mi auxiliar en mi colegio era voleibolista. Nos enseñaba a jugar vóley. Y jugaba muy bien. Y efectivamente, él inculcaba tanto a las niñas como a los varones la práctica del deporte. En provincia, ¿cómo se trabaja, no? Los auxiliares de educación trabajan hasta tal turno y en la tarde, ¿qué hacen? Actividades deportivas. En las zonas rurales se fomenta el deporte, se participa en deporte en ese aspecto. Y ahí están los modelos, ¿no? El modelo ecológico, la teoría del establecimiento de metas, la teoría y modelo de cambio de comportamientos es importante, modelo de crianza afectiva, el modelo de organización comunitaria. Son los modelos que tenemos en esta propuesta de un programa, ¿no? ¿Y qué debemos de involucrar? A los y las adolescentes entre 10 y 14 años. ¿Por qué decimos 10 y 14, profesor? Pero no es preadolescente. No es adolescente, pero ya tiene la mentalidad. A veces, ya los jóvenes de ahora, los niños de ahora, ya empiezan a desarrollar su mentalidad desde muy temprano. Y a veces nosotros no queremos ver esa realidad
pero la hay. Entran a primero de secundaria y ya tienen sus enamorados. Entran a primero de secundaria y ya quieren consumir alcohol. Ya quieren consumir algo más. Y empieza a tener ese riesgo. Acá estamos con varias situaciones que se encuentran con los padres de familia. Aprendizajes, habilidades de contexto emocional, soporte, proximidad de los hijos. ¿Y esto recae en qué? En la empatía. Perdemos mucho la empatía con los adolescentes. El auxiliar tiene que buscar esa estructura de empatía con los adolescentes, conversar con ellos. ¿Y qué debemos de buscar con estos resultados esperados? Fortalecer una capacitación, desarrollar habilidades afectivas, algo que esta pandemia se ha perdido, porque estábamos detrás del computador. Si estaríamos de modo presencial, estaríamos en el auditorio. Estoy seguro que ahí habríamos interactuado mucho más que aquí en el computador. Y esas habilidades afectivas hace falta con los estudiantes. El afecto. Te aprecio, sigue adelante, tú puedes. Darle la mano, un fuerte abrazo. Me acuerdo que mi auxiliar nos daba la mano y nos apretaba. Hasta hoy en día me duele mi mano. Pero me acuerdo mucho que me daba mucho afecto en su saludo. Porque me dice, ustedes tienen que ser fuertes. Hasta su saludo era fuerte, afectivo. Y hasta hoy en día lo recuerdo. El desarrollo de proyecto de vida. Tenemos que marcar en cada uno de los estudiantes. Los estudiantes tienen que marcar positivamente en los estudiantes. ¿Y cómo marcamos? Cuando ellos ya se van a lograr salir de la institución y va a ocurrir una anécdota como el que les voy a mencionar. Estaba yo manejando mi carro y me para el policía. Pero yo dije, pues, ¿por qué me para? ¿Se acuerda de mí, profesor? Yo soy su alumno. Usted ha marcado en mí que se debe de respetar a las personas. Solamente lo he parado para saludarlo. Y yo en ese entonces trabajaba en un colegio, todavía particular. Pero hay que marcar en cada uno de ellos, hay que marcarlos positivamente. Y eso es lo más importante. Y eso tenemos que conseguir con los padres, con los adolescentes, con el contexto. Hasta los mismos profesores a veces tienen una disputa. Muy bien, ¿quién lo va a solucionar? El auxiliar. Llegan a ese nivel. Y ahí encontramos los resultados esperados en la comunidad. Bueno, acá está la parte metodológica del programa. Primera parte, involucrar a los padres y hacerlos partícipes. Identificar y darles a conocer cómo es el consumo de drogas, qué actitudes tienen los estudiantes, hacer grupos de padres de familia, pero para conseguir esto en secundaria, como les vuelvo a decir, es tedioso, pero no imposible. Utilizando tecnología ahora se puede lograr. Estoy seguro que los padres quieren entrar a la institución, porque quieren saber cómo están estudiando pues sus hijos. Si sus hijos no han estudiado 2 años, el padre de familia peor, pues, no lo dejan ni entrar. Pero a ver, háganlo entrar para formar así grupos de trabajo. Estoy seguro que van a estar muy interesados y aplicar ahí el programa.
crear equipos, trabajar con sus compañeros, sus docentes tutores, con el contexto, aplicar pre-test, post-test, saber cómo es antes del programa y cómo ha sido después del programa, qué es lo que se está viendo, desarrollo de las sesiones, y buscamos objetivos, videos, preguntas reflexivas, actividades prácticas, discusión, conversamos sobre el tema, sobre las drogas. ¿Y qué buscamos? Que los padres se identifiquen y digan, pues, por supuesto, este programa mi hijo necesitaba porque ya estaba empezando a consumir drogas. Establecer reglas en casa, a través del padre, comunicación con el padre, con los padres, tienen que comunicarse. Comunicación con padres e hijos, que puedan identificar que se pueden comunicar los padres con los hijos. ¿Y esto cómo lo ven? Una evidencia, una foto. Reglas para nuestra familia. Y se hacen las preguntas, ¿no? ¿Qué has notado? ¿Qué cambios has notado? Practicar en el hogar, la preparación de la sesión familiar. Miren, existe la sesión de clases, ¿no es cierto? Pero ahora hablamos de sesión familiar. ¿Cuál es la sesión familiar? El momento cuando uno comparte, cuando toman decisiones, cuando participan. Eso es muy importante. Sesión con los adolescentes. Actividades prácticas, discusión de grupos, contenidos. Inculcarlos en esa actividad. Y de al último, buscar una evaluación. Si tuvieran un psicólogo, excelente, ¿no? Hacer una evaluación. A veces el padre de familia dice, el psicólogo es el loquero, ¿para qué lo voy a mandar ahí? No, señores. Hay que identificar y dar a conocer a los padres de familia qué es lo que tienen que trabajar. Los profesionales en su campo, en qué van a aportar. Sesiones de los programas fuertes, ¿no? Aquí empieza la familia, el adolescente, los padres. Es importante que podamos ver ese aspecto y buscar este amor y límites que se tiene que dar en todo el país, sí, en cada región, que se implemente y las coberturas que se den a todo nivel, que se creen situaciones de facilitación, de actividades, inclusive premiar a los padres. Acá hay una foto que hay que premiarlos, pues, a los que hacen ese tipo de participación, incorporarlos. Adaptación de materiales. Si tenemos a través de algunas guías, algunas formas, podemos hacerlo y lo compartimos. Y estos son roles importantes que el padre de familia tiene que involucrarse. Al último hacemos nuestra evaluación y damos a conocer qué es lo que se ha conseguido en la institución educativa. Acciones a realizar, lanzamiento, a veces cursos virtuales tenemos. Contar con capacitadores, podemos conseguirlos a través del entorno. Y por último, terminar con este mensaje. El momento más importante es cuando he aprendido la lección. Pero el momento más esencial es cuando lo he entendido la lección. Es de mi autoría, Jorge Milton Apazahuanca. Muchas gracias a cada uno de ustedes esta participación, este compartir con ustedes esta experiencia, haber vivido, participado en diversas formas y que la Autoridad de Educación tiene que ser un ente cambiante. En eso se tiene que convertir, en entes cambiantes, no solamente poder mencionar de que he logrado, he cumplido con mi labor. A veces nosotros hacemos la famosa palabra cumplimiento, solamente lo hacemos por cumplir, ¿no? Debemos de dejar huella en donde nosotros vamos a trabajar. Muchas gracias por la disertación, por el poder compartir. Señor Marcos, le cedo ahí la palabra.